Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos están acompañando a este webinar, 7 hábitos de los operadores de ciberseguridad altamente efectivos. Mi nombre es Denise Roca, yo soy la gerente de software en Tecnoaf y el día de hoy les queremos conversar un poco sobre ciberseguridad. El COVID-19 desató un gran reto para los equipos de seguridad, en donde tuvieron que luchar contra una gran serie de ciberataques mientras trataban de asegurar el teletrabajo que no estaban preparados para poder soportar de la noche a la mañana. La pandemia desató muchas nuevas tácticas de ransomware y mucho más destructivas. Ahora que esperamos ya estar iniciando esta etapa de post-COVID, no hemos visto una desaceleración en los ciberataques, por lo que los CISOs, es decir, los oficiales de seguridad de la información, deben reevaluar sus prioridades para asegurarse que están alineadas con las nuevas realidades del negocio y con todas estas ciberamenazas actuales. Aquí les vamos a presentar algunos puntos a considerar y reflexionar. Por ejemplo, el tema de asegurar la nube. Mucha gente siempre se pregunta si la nube es segura. Y muchas empresas están llevando sus aplicaciones a la nube, pero se están olvidando que la seguridad en la nube es una tarea compartida. Los proveedores de nube tienen un sinnúmero de recursos para garantizar que se cubra la seguridad, pero dentro de lo que a ellos les compete de la porción del pastel. Resulta que el punto débil es la otra porción del pastel, que son los usuarios. Y Gartner, dentro de un informe, él estima que para el 2025, el 99% de las fallas de seguridad en la nube van a ser culpa de un usuario. Con esto en mente, los CISO deberían evaluar si están aplicando las mejores prácticas de seguridad y si están incluyendo una estrategia robusta de respaldos y de protección de la data para poder minimizar los riesgos. Segundo, crear una cultura de ciberseguridad. Con la pandemia, muchas empresas todavía siguen en teletrabajo y algunas piensan mantenerse así. Esto representa un trabajo adicional para los CISOs poder crear un perímetro seguro y efectivo fuera de su infraestructura. Las empresas deben poder comunicar y entrenar a sus usuarios para que puedan ser ellos la primera línea de defensa contra los ciberataques. Crear una política de ciberseguridad es una manera efectiva de poder crear una fuerza de trabajo más segura. La política de seguridad debería fijar los estándares para el comportamiento, el uso de los equipos, el uso de las redes sociales, entre otras cosas. Además, tenemos que fijar cuál es el rol y la responsabilidad de cada empleado para proteger los activos de la empresa y cuáles son las consecuencias de no adherirse a esa política de seguridad. Alinear la ciberseguridad con el negocio. Esto es uno de los retos más difíciles, ya que a veces las gerencias no comprenden o eligen minimizar el papel de la ciberseguridad con respecto a la protección de la privacidad, a la mitigación de riesgos o a la prevención de la pérdida de datos. La mejor manera de hacer que las gerencias inviertan en iniciativas de ciberseguridad es mostrarles en qué les afecta. Debemos de ilustrar cómo la falta de controles de seguridad pueden impactar los objetivos y estrategias del negocio, e incluso los ingresos y el potencial de crecimiento en la empresa. Si recientemente lograste defenderte con las herramientas que tienes de algún ataque, entonces compártelo con la gerencia y muéstrale lo que pudieron haber perdido. Si ves en las noticias que negocios similares han sido atacados, también coméntaselos para que las gerencias puedan hacer conciencia de que esos ataques existen dentro de su industria y se encuentran en su alrededor. Y cuarto, pues enfocarse no solo en ciberseguridad, sino en ciberresiliencia. ¿Qué queremos decir con esto? Las soluciones de ciberseguridad te ayudan a mitigar las ventanas de riesgo, identificando y detectando amenazas, e idealmente evitando que ingresen a sus sistemas. Pero los CISOs igual deben considerar que en algún momento pueden ser atacados por algún ransomware o algún otro tipo de ataque. Y por ende, la resiliencia debe ser igual de prioritario que la ciberseguridad. Con ciberresiliencia lo que nos referimos es a la capacidad de la empresa
para responder y poder recuperarse ante un ataque en un tiempo mínimo de inactividad. Evitar pérdida de datos y daño, pues obviamente, a la reputación de la empresa. Entonces, para tener todos estos objetivos en mente, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Primero, identificar y detectar las amenazas. Segundo, gestionar y proteger la data. Y tercero, recuperarse y poder responder ante un desastre o una caída no planeada. En tecnología avanzada, nosotros contamos con un portafolio de soluciones en seguridad que lo podemos ayudar en todas estas necesidades e iniciativas. Tenemos herramientas como por ejemplo Splunk, que es nuestro correlacionador de eventos, nuestra herramienta CMSOC, soluciones de GoAnywhere para transferencias seguras e intercambio de información, soluciones de Citrix para asegurar el tráfico de los servicios que se presentan desde el data center de la empresa, Beyond Security y ClearSwift para vulnerabilidades y pruebas de penetración junto con prevención de pérdida y fuga de información. Y lo que nos viene ahora a esta reunión, especialmente Lumu, para poder tener un monitoreo continuo de los compromisos de seguridad. Y con esta introducción yo quiero dar paso a Diego Pérez. Diego Pérez es el Business Development Manager para Lumu, quien nos va a enseñar cómo los operadores de seguridad pueden ser más efectivos en el trabajo diario. Diego, te quiero dar la bienvenida y agradecerte de una por tu tiempo. Gracias, Denise, y muy buenos días a todos. Qué bueno tener este tiempo para compartir un poco más de seguridad y sobre todo con estos 7 hábitos, ¿no? Queremos mostrarle unos 7 hábitos que los operadores deberían seguir con el fin de mejorar la operación. Sabemos que la operación a nivel de seguridad se ha ido desmejorando. Bueno, como lo decía Denise, mi nombre es Diego Pérez, estoy encargado tanto de Colombia como Ecuador, a sus órdenes, y queremos decirles que al finalizar esta reunión vamos a entregar 3 tarjetas de Amazon en las cuales ustedes deben llenar una encuesta, deben crear el portal de Lumu, que voy a enseñarles cómo se realiza, y lo más interesante y lo más importante es que llegue tráfico interesante a nuestra tecnología, que también lo veremos más adelante. Con ello ustedes se pueden hacer acreedores a ello, obviamente los 3 primeros. Entonces vamos a ir adelante. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, las vamos colocando en el chat y al final vamos a tener un tiempo para resolverlas. El primer hábito tiene que ver con la operación que hacemos contra los frameworks. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que normalmente cuando nosotros vamos a atribuir una intrusión no es tan fácil, ¿sí? No es fácil yo saber quién fue el que hizo una intrusión en mi organización. Suele estar fuera del alcance de nosotros, de las organizaciones, y mucho más si somos del sector privado. ¿Qué podemos hacer para saber cuál fue el autor sin gastar muchos recursos? Primero deberíamos aprovechar la telemetría de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos aprovechar la metadata de la organización, el tráfico que generan nuestras plataformas de tecnología como tal. Deberíamos también tener mucho cuidado con los datos externos de los centros de análisis. Ellos se la pasan 7/24 monitoreando grandes infraestructuras. Esa información también nos puede servir mucho en nuestra operación. El intercambio de información en la industria nos va a decir cómo se encuentra una industria golpeada a nivel de seguridad en el tiempo, y los servicios de inteligencia. Si ustedes suman todo eso al final, podemos llegar a tener muy cercano saber cuál fue el autor de uno de esos intrusiones, amenazas o compromisos, como lo llamamos en Lumu, que pueden haber estado en mi organización. Es importante que sepan que alguna de esas telemetrías o alguno de esos frameworks que nos pueden ayudar tiene que ver con la matriz de Mitre, ¿no? Ustedes saben que la matriz de Mitre me va a mostrar cuáles son las técnicas y las tácticas que está utilizando el ciberdelincuente contra mi organización. Nosotros en Lumu la tenemos totalmente integrada. Yo podría saber a través de las técnicas y las tácticas cuáles son esas vulnerabilidades que tiene mi organización. Si siempre están, no sé, utilizando escritorios remotos, siempre me están entrando amenazas de ese tipo, seguramente no tengo un doble factor, seguramente mis contraseñas son muy fáciles de descifrar, tengo servidores que están expuestos al internet, etcétera. A partir de las técnicas yo puedo saber cómo es vulnerable mi organización, y en cada uno de los compromisos ustedes se van a dar cuenta a través de la matriz de Mitre cuál técnica está utilizando el ciberdelincuente.
Lo segundo es que debemos tener un hábito en desarrollar habilidades de cazas de amenazas. ¿Y qué quiere decir tener una habilidad en caza de amenaza? No quiere decir que busquemos en el Internet indicadores de compromiso como locos, ¿no? Que busquemos informes en distintas partes y tratar de incluirlos en las plataformas de seguridad. Más bien es que debemos comenzar por una hipótesis, ¿sí? Toda amenaza debería empezar por una hipótesis que está compuesta de un qué, de un quién, de un dónde, de un cuándo y un cómo se está presentando esta amenaza. Luego, los cazadores normalmente, o nosotros como operadores, debemos recorrer un registro a través de las plataformas de seguridad, ¿no? Identificando qué controles responden a esa hipótesis. Entonces, a partir de esa hipótesis grande que yo hice, voy a buscar cómo mi firewall, cómo mis plataformas de seguridad, cómo mi correlación, cómo toda esa arquitectura de seguridad puede responder a esa hipótesis que estamos llevando a cabo y tener o tratar de controlarla a través de reglas de detección, a través de reglas de correlación, etcétera. Esas nuevas identificaciones o esas nuevas detecciones que nosotros vamos a identificar a partir de esos cambios van a alertar a nuestro SOC, ¿no? Van a alertar al SOC que tengamos adentro, al SOC que tengamos tercerizado o a nuestros operadores. Con eso, el equipo de inteligencia va a aprovechar esta información para actualizar su modelo de amenazas. Entonces, fíjense que es una operación que debemos hacer a diario y mucho lo estamos olvidando. Debemos estar muy pendientes de qué está pasando al exterior. Tenemos que nuestra arquitectura cada vez volverla más robusta y a partir de ello ir afinándola o como decimos nosotros, retroalimentar esa arquitectura de seguridad. Que ustedes sientan que la inversión que han hecho a nivel de seguridad y a nivel tecnológico está siendo productivo. ¿Sí? Yo puedo tener grandísimas tecnologías en mi organización, puedo haber hecho mucha inversión, pero si al final no las tengo configuradas de una manera asertiva, pues seguramente las estoy desaprovechando. Entonces es sacarle provecho a ellas. La tercera tiene que ver con los hábitos de remediación y de mitigación. ¿Por qué? Les voy a hablar de tres principales verdades que ustedes deben haber escuchado en el mercado. Primero, los operadores estamos muy inclinados en la mitigación, ¿sí? Pero la mitigación es solo el primer paso, ¿sí? A veces yo digo, oye, tengo una amenaza, lo que voy a hacer es aislar un equipo. Ahí estoy mitigando, pero no estoy remediando un compromiso. Y eso lo que hace es que yo voy a tener una falsa sensación de seguridad. Ah, bueno, ya estoy tranquilo, yo eliminé ese equipo o lo aislé de mi red y ya no voy a tener más compromisos, pero en realidad yo no sé si ese tipo de compromiso ha saltado dentro de mi red, simplemente lo aislé. Entonces hay que tener cuidado, lo primero es una falsa sensación de seguridad. Lo segundo tiene que ver con que cuando yo tengo esa falsa sensación de seguridad, ella no se mantiene en el tiempo, ¿sí? Fíjense que si yo aíslo ese equipo, seguramente muchos de ustedes, como lo estamos nosotros, seguimos trabajando de manera remota. ¿Qué pasa si alguien cambia esas políticas de firewall? ¿Qué pasa si yo que estoy comprometido tengo comunicación con otro centro de control distinto? ¿Qué pasa si seguimos trabajando indefinidamente de manera remota y tenemos que ir cambiando nuestra arquitectura a esa manera de trabajar? Entonces, fíjense que yo tan solo aislando un equipo no voy a controlar los compromisos que están pasando en mi organización. Y lo tercero, la mitigación debe ser una parte de la estrategia de contención y erradicación. Yo debo tener totalmente alineado mi grupo de seguridad de qué es la contención y qué es la erradicación y que siempre en un compromiso de seguridad lo realicemos, así como lo dice el NIST, ¿no? El NIST nos dice que las estrategias de contención varían según el tipo de incidente. Si yo tengo un incidente, de pronto infección de malware, que viene por correo electrónico, no es lo mismo de un ataque de negación de servicio. Yo tengo que hacer distintos procedimientos con el fin de contener un compromiso en especial. Al final, pues yo debo diseñar es una estrategia de contención por cada tipo de ataque, teniendo en cuenta obviamente factores como el daño potencial, las evidencias, la disponibilidad de mis servicios y la preservación sobre todo del servicio tanto interno como externo. El cuarto tiene que ver con defender y confiar en las herramientas. Y aquí los operadores de seguridad pues tenemos muchísimo valor. ¿Por qué?
Fíjense que la gran mayoría de las compras que se realizan en las organizaciones necesitan una prueba de concepto o una demo. Es allí donde nosotros tenemos que poner el mayor valor. ¿Cómo? Evaluando estas herramientas que en realidad nos otorguen el poder que nosotros estamos necesitando en la organización. Por ejemplo, si yo estoy buscando una plataforma que me indique cuál es el compromiso que tengo en mi organización, que me indique cuáles son los indicadores de compromiso que están al interior de mi organización, pues de esa manera de mostrármelo, ¿sí? Yo tengo que ver en la demo esos resultados. ¿Por qué? Los operadores tienen el derecho y la responsabilidad de influir en las decisiones de estas herramientas. Esto puede ascender, los ISOs toman decisiones, sabemos que hay decisiones que tienen que ver con el área de compras y demás, pero al final al operador le van a decir, ¿le está viendo valor o no le está viendo a la plataforma? ¿Es lo que usted necesita? ¿Le puede ayudar en su operación? Entonces, al fin y al cabo, esa decisión repercute muchísimo en nosotros. Normalmente las organizaciones siempre priorizan a las personas y a los procesos sobre las herramientas. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, si las herramientas son deficientes, pueden frenar a un equipo bien capacitado. Yo puedo traer grandes operadores, yo puedo tener un buen grupo de seguridad, decir, por aquí no me preocupo, pero si las plataformas de seguridad o las plataformas tecnológicas no me entregan esa capacidad que yo necesito para detectar amenazas, pues simplemente mi equipo se va a ver golpeado. Fíjense, por ejemplo, para que tengan un buen dato en la mente, es que una encuesta que se hizo el CTI de la SANS encontró que las herramientas no específicas, como son el correo electrónico, como es el código abierto, por ejemplo, son las utilizadas más para administrar información de inteligencia de amenazas, en donde una encuesta de esas debería decir, no, la plataforma más utilizada es una correlación, la plataforma es un centro de inteligencia, la más utilizada es una plataforma que me muestre el compromiso que tiene mi organización, etcétera. No, la plataforma más utilizada son hojas de cálculo, correo electrónico y código abierto. Quiere decir que las plataformas que estamos invirtiendo en las organizaciones no nos están entregando el valor y vamos y utilizamos plataformas que no son especializadas para ello. Entonces, al final tenemos que escoger de manera adecuada y que tenga automatización, que nosotros, como operadores de seguridad, podamos colocar el mayor tiempo disponible en el core del negocio. Seguramente el core del negocio de muchos de los que ustedes nos están acompañando no es seguridad. El core de negocio es otro, es bancario, es salud, infraestructura, etcétera. Entonces, yo colocar mis conocimientos en ese core y no solo tratando de coger amenazas sin saber qué es lo que está ocurriendo en ellas. Lo quinto es un hábito que debemos poner a trabajar, la inteligencia de amenazas, ¿sí? Se dice que las amenazas los centros de inteligencia, según Gartner, tienen estas 4 características. Primero, que son completas. Segundo, que son precisas. Tercero, relevantes y puntuales. Hasta ahí vamos muy bien. Quiere decir que cuando yo tengo un centro de inteligencia a mi disposición de amenazas, pues tengo estos puntos por los cuales yo debería sacar provecho. Pero ¿qué pasa? No lo estamos mandando a operacional, no la estamos haciendo operativa. ¿Por qué? ¿De qué manera yo debería hacerla operativa? Primero, que fuera sistemática. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesite tanta intervención humana. Como lo nombraba anteriormente, debemos tratar de automatizar. Yo puedo tener muchos centros de inteligencia, pero en realidad, si no son autónomos y no me van a entregar la información veredicta, no estamos haciendo nada. Simplemente tenemos información de qué está pasando al exterior, pero no la estamos interiorizando en mi organización. Lo segundo, que sea continua. Y esto tiene que ver muchísimo con los ejercicios que hacemos trimestrales y semestrales. Todas las organizaciones hacen ethical hacking, pen testing, análisis de vulnerabilidades, etcétera. Son interesantes, son buenos, en algunos se necesitan por regulación, pero fíjense que aunque ellos utilizan en centros de inteligencia de amenazas, estos ejercicios periódicos no me van a dar a mí un resultado en realidad de cómo se encuentra mi organización. Si existe o llega a aparecer una amenaza de día cero 2 días después de que yo haya hecho este ejercicio, no me voy a dar cuenta. Entonces, en realidad, yo tengo que utilizar los centros de inteligencia de manera continua. Y lo último
que se haga de manera intencional. ¿Qué quiere decir eso? Muy alineado al anterior, que yo no lance un pentesting, que yo no lance un ethical hacking, no, más bien que yo tenga una plataforma o una tecnología que mire mi red en tiempo real, 7 por 24, y a partir de allí pueda decirme cómo se encuentra comprometida mi organización, de qué tipo de compromisos tengo, quién fue el paciente cero, y por último, cómo puedo erradicar por completo compromiso. Entonces, no solo tener los centros de inteligencia va a ser suficiente para una organización en este momento, donde tenemos demasiadas amenazas en Latinoamérica. Más bien, tengo que operacionarlas a mi organización, sistemáticas, continuas e intencionales. Y fíjense que la estadística no es mala. Según estudios, dicen o se dice, el SANS, que tenemos entre 18 aproximadamente centros de inteligencia en cada una de las organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo compro un firewall X, tengo un centro de inteligencia. Si compro un endpoint Y, tengo 2 centros de inteligencia. Si tengo un correlacionador Z, tengo 3 centros de inteligencia. Pues se dice que como las organizaciones no están ligadas a una sola tecnología, más o menos todas tienen 18 centros de inteligencia. Fabuloso, es un muy buen número. Sin embargo, si no las ponemos a nuestra operación, pues no estamos haciendo nada. Sin embargo, fíjense que lo más importante sería en donde yo utilizara mi data interna. ¿Por qué? Porque la data interna, primero, es gratuita. Eso les va a servir muchísimo, les va a gustar muchísimo a los grupos, sobre todo de compras. Segundo, aparte de que es gratuita, pues estas siempre están disponibles, ¿sí? En cualquier momento no sabemos si un centro de inteligencia tenga algún inconveniente a nivel de conectividad y no lo tengamos disponible. Pues los datos internos, los nuestros, siempre están disponibles. Lo tercero, o lo segundo, es la más confiable, totalmente, ¿no? Yo sé que si me dicen, mira, tienes una conexión anómala entre mi servidor X y mi servidor Y, yo voy a creer que es veredicta, porque en realidad es la data que me está entregando mi organización, mi información interna. Y lo último es concreta en las amenazas, ¿sí? Entonces fíjense que no solo es estar en el exterior, ¿no? No solo es estar pensando en qué está pasando, Dios mío, Latinoamérica cada vez está más amenazado, ¿qué vamos a hacer? No, yo puedo colocar mis datos que son internos en pro de una tecnología con el fin de saber cómo estoy comprometido. Y fíjense que el siguiente imagen es muy alineada a ello. El correo ha sido desde el 2012 una de los vectores más predilectos por los ciberdelincuentes para amenazar a una organización. Eso lo tenemos claro, el 90% de las amenazas entran por allí. Si nosotros sabemos esa información, ¿por qué sigue siendo el vector predilecto de ellos? O preferido, perdón, preferido por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy preocupados por el exterior. Simplemente, ¿qué está pasando en el exterior? Y no nos preocupamos de cómo está mi organización. Más bien, si yo me preocupo de cómo está mi organización, pues es muy importante, por ejemplo, el tema del spam. Fíjense que normalmente las organizaciones cuentan con una plataforma de spam o si yo tengo alojado mi correo en la nube, pues esa plataforma en la nube también cuenta con su propio spam. ¿Y cuál es la acción? ¿Eliminarlo o mandarlo a cuarentena? Ok, yo salvé al usuario final, ¿no? El usuario final no recibe ese spam, estamos todos tranquilos, pero hay mucha información que estaba en ese spam que yo no me di cuenta. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay una campaña que esté dedicada a mi organización. Segundo, si por ejemplo por medio de un archivo adjunto querían tomar control de una plataforma. Por ejemplo, si por un link querían exfiltrar información. Entonces fíjense que hay información importante que yo podría darme cuenta, oiga, en realidad hay una campaña dedicada contra mi organización y yo no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque la tecnología simplemente lo eliminaba, lo mandaba a cuarentena y no me percaté que tuviera campañas. Tarde que temprano esas campañas van a poder pasar esa tecnología y ahí sí me voy a ver damnificado. En Lumo, por ejemplo, nosotros analizamos el spam box. Ese correo que ustedes mandan a eliminar, nosotros lo analizamos y detectamos si hay una campaña maliciosa que esté dirigida a cualquier tipo de organización. El séptimo hábito tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Estamos, y ustedes lo saben y lo han vivido en el día a día, como ingenieros, la gran mayoría, que nosotros necesitamos un aprendizaje el día a día, ¿no? Estamos incluidos en
en un ámbito en el cual tenemos que todos los días estar estudiando. ¿Qué tenemos que hacer para ellos? Más bien considerar el mayor riesgo. Cada vez que nosotros veamos un compromiso, pensemos que tiene el mayor riesgo posible. No minimicemos cualquier compromiso que veamos en la actualidad. Así como la superficie de ataque está creciendo, el alcance y la sofisticación de los ataques también. Por ejemplo, el ransomware es un buen ejemplo. La evolución que ha tenido el ransomware en el tiempo, ustedes lo han visto. Antes era, esta empresa en Estados Unidos, esta otra empresa en Europa, se vieron amenazadas por ransom. Y miren los resultados ahora, ¿no? Latinoamérica está muy lleno de ransomware de todo tipo y cada uno de ellos va cambiando su forma de presentarse, ¿no? La evolución que han tenido son distintos, por lo cual cada vez se hace más difícil interpretarlos o identificarlos. Pues la única forma es que nosotros nos mantengamos en el día a día con un aprendizaje. ¿Cómo? Los operadores requieren de una plataforma que haga la operación, de ciberseguridad más eficiente, ¿sí? Primero, una plataforma que sea automatizada, una plataforma que cree playbooks de respuesta automáticos, una plataforma que me muestre cuáles son las técnicas y las tácticas que utiliza el ciberdelincuente y una plataforma que me identifique las anomalías, me las muestre de manera gráfica, de forma fácil, que yo no necesite entrar a los logs para saber qué está pasando, sino que en realidad esa información sea muy fácil de digerir, que me muestre qué tipo de compromisos yo tengo, cuál fue el paciente cero, cómo puedo erradicarlo, si tengo movimientos laterales o no tengo movimientos laterales, y al final que pueda yo comparar cómo me encuentro en el tiempo. Y debemos hacerlo de manera natural. Hagan de cuenta cuando ustedes están finalizando el mes, ¿no? Yo finalizo el mes y digo, bueno, financieramente, ¿cómo me fue? Gasté la administración, mis servicios, mi celular, etcétera. Mis finanzas están bien. O por el contrario, no, este mes yo gasté muchísima más dinero. De pronto me di gusto, me puse a comprar ropa, que fui a cine, etcétera. Entonces, de la misma manera debería pasar en seguridad. Yo debería saber, oiga, ¿estoy mejorando o estoy empeorando? ¿Y por qué estoy empeorando? ¿Qué tipo de amenaza contra mi organización está llegando en mayor medida para saber cómo alineo esa arquitectura de seguridad que ya invertí para sacarle el mayor provecho? Entonces, siempre tenemos que estar mirando en el tiempo cómo se está comportando mi organización y en eso les podemos ayudar. Por último, este es un bonus que es muy importante y es una métrica que utilizamos en ciberseguridad y tiene que ver con el tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia nos va a decir cuánto más o menos dura una amenaza dentro de la red. Fíjense que según una estadística del 2019, una amenaza tiene en promedio 206 días dentro de una organización y detectarla y contenerla 279 días. ¿A ustedes no les parece que es un número demasiado alto? O sea, estamos hablando de casi un año, unos meses menos, para yo poder detectar y contener una brecha de seguridad. Esta es una estadística a nivel mundial, la cual debería alarmarnos, porque quiere decir que la gran mayoría de las organizaciones estamos invirtiendo mal. Invertimos en tecnologías de seguridad que nos alertan, pero no estamos conteniendo de una manera efectiva. Debemos minimizar esos tiempos. Acá voy a leer un artículo, o bueno, un pequeño escrito de Bruce Schneider contra la metadata. Ustedes se han dado cuenta que he hablado muchísimo de la metadata, que es la información interna de mi organización a nivel de tráfico tecnológico. Nos dice, voy a leerlo, la metadata te dice absolutamente todo sobre la vida de alguien. Si tienes suficientes metadatos, no necesitas realmente el contenido. Y fíjense que es muy cierto. Fíjense cuando nosotros navegamos a internet, ¿no? Entonces, no, tienes que trabajar en tu hogar. Ok, entonces necesito un escritorio, necesito una silla, de pronto necesito una base, necesito algo para estar cómodo en mis pies. Listo, empiezo a navegar. Y ustedes se dan cuenta que apenas empezamos a navegar, empiezan los artículos a llegarme a la cara, ¿no? Entonces, después me llegan correos, después me llegan publicidad a Instagram, a Facebook, por todo lado. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente utilizaron mi metadata, que yo quería empezar a comprar esos productos, y me los botan a la cara para que yo los compre. De la misma manera, deberíamos hacer con seguridad.
Si yo utilizo mi metadata, en realidad puedo saber qué está pasando en mi organización y dar los siguientes pasos. Siempre dar un paso adelante en los ciberdelincuentes. Si yo sé que estoy siendo muy vulnerable a phishing, tarde que temprano voy a terminar en un malware que va a terminar al final en un ransomware. Entonces, pues yo tengo es que colocar toda la metadata de mi organización en pro mía. Yo sé qué compromisos se están presentando en mi organización, pues sé cómo contenerlos. Para ello, nosotros tenemos nuestra tecnología que se llama Continuous Compromise Assessment. Como su nombre lo dice, hacemos una evaluación continua al compromiso. ¿De qué manera? Primero vamos a identificar los compromisos de manera intencional. Lo que decíamos, somos proactivos, no somos reactivos, no vamos a lanzar nunca un análisis de vulnerabilidades o un pentesting, lo hacemos de manera continua. Eso que me va a dar una retroalimentación a mi arquitectura de seguridad. Con eso yo sé cómo la voy ajustando a medida que se van presentando los compromisos. Siguiente, ¿cuáles son esos valores o beneficios que reciben las organizaciones al contar con Lumbo? Primero, una extensión a la detección y respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de yo detectar, como están haciendo las plataformas de seguridad normalmente, pues voy a responder. ¿De qué manera? De una manera manual o una manera automática. Hace muy poco, hace cerca de 3 semanas, lanzamos Lumo Defender, el cual precisamente va a ayudar a las organizaciones a que yo dé una respuesta de manera automática. Lumo se va a comunicar con sus plataformas de seguridad con el fin de contener y erradicar por completo un compromiso. Estamos automatizando el threat hunting. Lumo tiene 85 centros de inteligencia integrados. La estadística de 18 centros de inteligencia, fabuloso. Aquí tenemos 85. Entre más indicadores de compromiso yo tenga, mucho más fácil voy a saber si un compromiso se está materializando. Y segundo, si es un falso positivo. Tercero, protegemos los entornos remotos. Si yo estoy desde mi casa trabajando, también podemos ver qué compromisos hay. Y por último, combatimos la fatiga de alerta, ¿no? Esa fatiga de alerta quiere decir que cuando se presente un compromiso, pues en realidad mis analistas sepan en dónde se está presentando, quiénes están comprometidos y cómo erradicarlo. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué las organizaciones están comprando Lumo? Primero, hay una eficiencia operacional, ¿sí? Yo sé qué es lo que está ocurriendo en mi organización. Segundo, las decisiones son basadas en amenazas reales. Yo voy a analizar qué amenazas tengo y a partir de ello voy a tomar las contramedidas. Y tercero, voy a tener la tranquilidad de conocer el estado de compromiso. Si yo sé qué tan comprometido estoy, pues sé qué tengo que hacer en pro de estar menos comprometido. ¿Y cómo? Pues alineando o ajustando mi arquitectura de seguridad. Voy a pasar aquí rápidamente al portal porque quiero mostrarles en 5 minutos cómo funciona Lumo. Primero, es una plataforma totalmente web, es SaaS, por lo cual es una suscripción, la cual me va a mostrar rápidamente cuáles son los compromisos que se están presentando en mi red, cuál es la cantidad de incidentes que yo tengo abierto, y aquí viene algo muy importante, cuál es la cantidad de endpoints que yo tengo comprometidos. Me va a decir en colores el tipo de compromiso que está identificado, por ejemplo, comando y control en rojo, malware en amarillo, voy a irme a incidentes, y él me los va a mostrar de manera cronológica, ¿no? El más reciente, perdón, ya, el más reciente hasta el más antiguo en la parte de abajo. Yo puedo saber cómo está mi organización, fíjense, mayormente malware, seguido de phishing, seguido de comando y control. Puedo filtrarlo según desee, por el tipo que yo quiera, por malware, por comando y control, por minería de datos, etcétera. Lo más importante, yo quiero analizar alguno de ellos, pues fíjense, yo le doy clic, simplemente me va a decir, este es un compromiso de tipo malware, en el cual se han visto comprometidas 3 diferentes endpoints, los cuales los encuentro aquí en la parte de abajo, con sus comunicaciones, en su horario específico, su IP. ¿Qué es lo importante? Yo quiero saber más de este compromiso, voy a ir al contexto del compromiso, él me va a indicar en un radar del compromiso cuál es la cantidad de comunicaciones y cómo se ha presentado en el tiempo. Fíjense que tengo 24 horas del día, los 7 días de la semana, que me doy cuenta que las comunicaciones maliciosas de este compromiso ocurrieron un martes a las 3 de la tarde. Aquí tengo las comunicaciones que se han afectado y lo más importante, la distribución del ataque. Yo puedo saber cómo ese ataque se va distribuyendo dentro de una organización. En este caso, fíjense que aquí tengo los usuarios que se vieron comprometidos y todos ocurrieron en el mismo momento. Podría ser
que vaya pasando en distintas redes. Si yo voy al contexto, él me va a mostrar cuál es el indicador que se disparó, me va a mostrar los hash, porque este es un malware, me va a mostrar cuáles son esos hash, porque mi endpoint, si yo tengo esta comunicación, es que mi endpoint no pudo bloquear este tipo de malware, no lo conoce. Simplemente, pues yo puedo aquí descargar los hash, se los incluyo a mi plataforma de endpoint y él ya va a conocer este malware y lo vamos a contener. Aquí ya vamos a erradicarlo. ¿Que puedo hacerlo de manera automática? Claro, por medio del Humo Defender. Aquí a mano derecha encontramos los artículos relacionados. Yo no tengo que salir a internet a buscar, oiga, ¿qué es un malware de tipo Windows 32 Web Dialer? No, simplemente aquí salen los artículos, puedo saber, puedo documentarme y lo más importante, aquí encuentro el playbook, ¿no? Ese paso a paso que está alineado al NIST que me va a decir cómo erradicar este compromiso. Fíjense que él acá me dice que yo podría erradicar este compromiso denegando el acceso a este dominio a través de firewall y de proxy. ¿Cuáles dominios? Sabiendo que esos dominios pueden ser muy cambiantes, los encuentro acá. Puedo bajarlos directamente. ¿Qué más? La matriz de Mitre, ¿no? Me va a dar cuáles son esas técnicas que está utilizando el ciberdelincuente. Voy rápidamente a actividad. En actividad voy a ver cómo se encuentra mi organización. Aquí tengo los últimos 180 días. Fíjense cómo se ha presentado la cantidad de compromisos. Yo quiero ver solo comando y control, por ejemplo, me lo va a mostrar visualmente y las últimas comunicaciones que yo he tenido a nivel de seguridad. Si yo le doy clic a ellos, me va a mostrar el radar de compromiso, cómo se ha presentado, qué días son las comunicaciones, cuáles equipos están comprometidos y si yo voy a distribución, un resumen total de mi organización. Aquí tengo 4.200 contactos maliciosos. Si le doy clic, me doy cuenta qué áreas están mayor golpeadas. Yo quiero saber cuáles son esos equipos de operaciones. Voy a darle clic, me va a mostrar cuáles son los equipos que se encuentran más golpeados dentro de operaciones. A nivel general, mi organización mayormente está golpeada por comando y control, seguido por malware, y aquí en la parte de abajo encuentro cuáles son esos equipos que están comprometidos. Fíjense que visualmente me puedo dar cuenta que 421, este señor es el que mayormente está comprometido. Por el color, puedo saber que su gran mayoría de compromisos son de tipo malware. Las comunicaciones las encuentro aquí abajo y puedo hacer un análisis muy rápido que es muy interesante. Fíjense que si yo coloco 30 días de la semana y aquí en la parte de abajo le digo que me muestre 50 equipos, él me va a mostrar, no tengo más páginas adelante, visualmente estoy cerca de 40 equipos que tengo comprometidos, pero fíjense qué pasa ahora cuando yo coloco los últimos 7 días, tengo muchísimos menos equipos, estoy sobre los 10 si no me falla el ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las remediaciones, contenciones y erradicaciones que yo he hecho en mi tecnología y en mi arquitectura de seguridad han sido efectivos. Que hace un mes estaba complicado, tuve más compromisos, mi organización se vio afectada, ok, pero a través de la visualización que nos da el humo, de saber qué compromisos se están presentando, en qué equipos y en qué momento, he logrado contener estos compromisos y cada vez mi arquitectura de seguridad es más robusta. Cada vez estamos conteniendo los compromisos que sabemos que siguen creciendo sin lugar a duda. Voy a volver aquí rápidamente a la presentación. Esta es una estadística que nosotros sacamos porque normalmente las tecnologías de seguridad alertan y alertan por todo, ¿no? Y también todos los operadores son, Dios mío, una tecnología que me va a llenar de alertas. Pues aquí no ocurre eso. Fíjense que en un periodo de 20 días la tasa de alertas es muy baja. Miren la cantidad de incidentes y lo más importante es aquí, ¿no? Tendemos a cero falsos positivos, que es lo más importante. Nosotros no llenamos a los operadores de incidentes. Más bien, cuando se presente un incidente, párenle bolas porque sí es un compromiso que se está materializando. Que es importante en las validaciones de la industria, ¿no? Nos ha nombrado Forrester, nos ha nombrado Gartner, IWIG, bueno, etcétera. Si necesitan y gustan leerlos, los podemos compartir. Pueden hablar con Tecnoa para compartírselo. ¿Qué es importante aquí? 1.700 organizaciones que hacen parte del LUM. Estamos por todo Latinoamérica, inclusive en América del Norte. Punto importante aquí, hace muy poco tuvimos una inversión de SoftBank y Panorama Ventures, quienes son dos grandes inversionistas a nivel mundial. Más que la inversión, que es muy importante, es que ellos están validando la disrupción o ese cambio de mentalidad que le estamos nosotros dando a la operación de seguridad, que existe una manera eficiente de operar seguridad y es mediante la medición del compromiso.
Si yo mido qué compromiso tengo en este momento y lo comparo hacia atrás, puedo saber si mi arquitectura de seguridad está alineada con los compromisos que se están presentando o debo tomar un rumbo diferente. Por último, pues como lo decíamos al principio de la reunión, es invitarlos a crear su cuenta de Lumu Free. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a desloguear aquí un momento y les voy a mostrar cómo se crea el portal. Primero debemos ir a lumu.io, que es nuestro portal principal de Lumu. Lo escribí mal, perdón. Lumu.io. Ahora sí. Vamos aquí a la parte superior que dice Get Free Account. Y en Get Free Account nos van a pedir nuestro nombre, nuestro correo corporativo, nuestra compañía y un password. Debemos colocar estos datos, registrar, nos va a llegar un correo de confirmación y nos va a dirigir directamente al portal. ¿A qué portal? Al portal que estábamos ahorita mostrándoles, portal.lumu.io. Tranquilo que ese portal le llega a su correo. Ingresan con su correo corporativo, con su password, y el portal es igualito al que yo estaba navegando anteriormente. ¿En el que vamos a hacer? Vamos a ir aquí a colectores, vamos a ir a gateways y vamos a crear un nuevo gateway. ¿Qué pasa? Los compromisos se presentan de dos maneras. De manera con resolución de dominio o por IP. Aquí, en Lumu Free, que es nuestra cuenta gratuita, ustedes pueden identificar los compromisos que se presentan en su organización en este momento en tiempo real a través de dominio. Entonces yo voy a crear un nuevo gateway en el cual voy a colocar un nombre descriptivo, pero debo colocar la IP con la que mi DNS o mi controlador de dominio sale a navegar. ¿Sí? Ese último salto que yo le entrego al ISP o al proveedor de internet para que haga esa resolución ya no la van a hacer ellos, sino la vamos a hacer directamente nosotros. ¿A través de qué? De estos dos DNS, los cuales los encuentran acá en la parte superior de Gateway o en la parte lateral izquierda. Aquí tienen los DNS. Tan pronto ustedes cambien su DNS público por los DNS del Lumu, ustedes van a ir a Overview, van a ver que esta línea gris empieza a aumentar y pues los colores dependerán si tienen o no tienen compromisos en la actualidad. Entonces la invitación es ella para que hagan la encuesta, como lo decía Denise. Segundo, creen el portal. Y tercero, creen el gateway y redireccionen los DNS hacia Lumu. Van a empezar a identificar qué compromisos hay sobre su organización. Este licenciamiento es de manera indefinida, pueden utilizarlo de manera perpetua y se puedan hacer acreedores los 3 primeros a las tarjetas de Amazon que estamos entregando. Entonces ahora sí, le voy a dar el paso a Denise por si tenemos algún tipo de pregunta. Gracias, Diego, por tu presentación. Sí, tenemos aquí unas cuantas preguntas, ¿sí? Primero, dice, ¿puedes repetir por qué debo revisar el mail del spam si mi solución de correo ya la considero como un posible correo malicioso? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, mi solución dijo que era un correo malicioso. Ok, pero hay información importante que estamos eliminando. En realidad puede ser un correo que sea de marketing, de ventas, que en realidad para mí no sea interesante, pero fíjense que hay información que yo podría saber si hay una campaña dedicada contra mi organización. Entonces yo me puedo dar cuenta, oiga, está que le envían correo al área administrativa, parece que quieren tomar sus credenciales, quieren exfiltrar información, etcétera. Entonces yo estoy perdiendo de vista campañas maliciosas que hay contra mi organización porque no estoy visualizando qué hay dentro de esos correos. Más bien lo analizamos y podemos saber si hay compromisos y campañas dedicadas a ustedes. Es para ello. Antes de seguir con las otras preguntas, les puse ya ahorita en el chat el link de la encuesta. Como les había dicho Diego, pues ayúdenos por favor llenando esa encuesta y luego pues para poder hacerse acreedores de las tarjetas de Amazon, creando la cuenta de Lumu y empezando a monitorear sus activos como lo dijo Diego, ¿no? Otra pregunta más, dice, está en el chat esta, ¿Lumu vendría a hacer un IDS? ¿Un qué, perdón? IDS. IDS no. Un IDS es una plataforma que detecta
incidentes de seguridad estando en línea, ¿sí? O sea, un IDS normalmente yo lo pongo cerca al firewall o lo pongo cerca, no sé, a una red que sea crítica a la organización, pero solo voy a ver ese tipo de red. Y el IDS, pues, funciona basado en firmas. Eso es muy importante. No, Lumo es un centro de inteligencia que está totalmente en el nube, en el cual podemos detectar compromisos que estén pasando en toda la red, ¿sí? Yo podría tener cargas de trabajo en la nube, podría tener información en data centers físicos, podría analizar qué compromisos se presentan en usuarios que estén trabajando de manera remota, más el vector de correo. Entonces es una visualización de toda la red en una única consola. Esta pregunta que dicen si la solución está en la nube o es un premio. Ya, la respondo yo misma, la solución está en la nube, ¿no? En la nube. Otra más, dice, buenos días con todos, por favor me podrían indicar qué fuentes de datos o información es la que tengo que enviar al Lumo para el monitoreo. Bien, entonces el Lumo Free, que es el que ustedes van a probar ahorita con la cuenta gratuita, es solo los DNS. Pero cuando ya implementamos la tecnología de manera indefinida o suscrita, vamos a tomar la data de firewall, de proxy y de DNS para ver la totalidad de la red. A eso le podemos sumar el vector de correo como lo mirábamos con el Spambox. Esa respuesta tuya también está respondiendo a otra pregunta que dice aquí, ¿cuál es la diferencia entre el Lumo Free y la versión licenciada, ¿no? Perfecto. Básicamente Pero lo que vas a ir alimentando. sí, lo que podría recalcar ahí, Lumo Free, gratuita, Lumo Insights, la totalmente, digamos, el licenciamiento completo, y Lumo Defender, remediación automática. Ahí están los tres. Ok. De ahí preguntan si el gateway viene a hacer su DNS o sus públicas. Mi gateway viene a ser la IP pública con la que sale a navegar el DNS. Puede ser una IP distinta, a veces es la misma con la que salen a navegar los usuarios al interior. Habría que visualizar según la arquitectura de cada uno, pero en el área de IT les pueden ayudar a saber cuál es esa IP con la que salen a navegar. Decir que el Lumo da una respuesta a la amenaza, ¿significa que tiene funcionalidades de un SOAR? Buena pregunta, sí. Si lo queremos comparar con alguna plataforma del mercado, tenemos la capacidad de SOAR con el fin de ir a remediar de manera automática un compromiso que se presente sobre la red. Dos más. Dice, buenos días. Esta herramienta es similar a la herramienta Socradar. Socradar. No conozco la plataforma, no sabría decirlo. Y la última dice, ¿qué tipo de archivos admite Lumo para el procesamiento de datos y bajo qué protocolos trabaja? Bien, entonces a nivel de DNS, cuando nos comunicamos con él, implementamos un aplicativo para ver cuáles son esas peticiones que se están haciendo dentro de la organización. Es importante que ustedes sepan que nosotros no intervinimos comunicaciones, no nos vamos a parar como un por mirror o no nos vamos a colocar en el medio de plataformas de seguridad. Nosotros estamos a un lado visualizando qué está pasando sobre ella. Entonces, a nivel de DNS, un aplicativo que implementamos. A nivel de firewall y de proxy, por medio del protocolo de Syslog, vamos a mirar qué está ocurriendo sobre la red. Salió por el chat una pregunta más que dice, ¿funcionaría Lumo como WAF? No, digamos que el WAF es un firewall de protección de portales, ¿sí? Las funcionalidades son distintas, digamos que él está mirando si hay inyección, si hay cambios a nivel de SQL y demás. Más bien nosotros estamos antes de ello. Es importante y me gusta esa pregunta porque tiene que ver mucho con la imagen que les estoy mostrando. Nosotros normalmente a nivel de seguridad los operadores tenemos en la mente que yo tengo que tomar una acción cuando ya me han exfiltrado información, cuando me están encriptando un equipo o cuando ya el compromiso se ha materializado. En Lumo, que estamos cambiando la mentalidad, es que desde que yo tenga conectividad o conexiones con centros de amenazas, pues tarde que temprano voy a tener un compromiso. Y así pasa en la imagen, ¿no? Tarde que temprano aquí, este pajarito va a dejar de existir.
Entonces, en seguridad tenemos que hacer lo mismo. Si yo veo conexiones maliciosas, yo ¿por qué tengo que tener conexiones a Rusia en este momento? Si en realidad yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Por qué tengo conexiones con China? No estoy hablando solo de geograficación, ¿no? Digamos que es parte de la tecnología, pero sabemos que con la globalización yo podría tener comunicaciones de cualquier lugar. Pero si hay centros maliciosos que ya están determinados e identificados en otros países, yo no tengo que tener comunicaciones con ellos. Entonces, antes de que el compromiso se vea materializado, yo voy a identificar a través del tráfico si hay una anomalía dentro de él con el fin a saber si es un compromiso. Entonces, no es que seamos un WAF, sino yo podría tener otra visión distinta con el fin de saber si hay compromisos que le estén llegando a mi organización por el protocolo web. Dos preguntas más. ¿Es compatible con cualquier vendor de seguridad? Buena pregunta. Sí, los grandes vendors ya los tenemos integrados, por no nombrarlos, pero los grandes vendors ya están integrados. Y si no están integrados, los que hagan parte de su organización, nosotros contamos con una API abierta. Entonces podemos hacer la integración. No es complicada de realizarla. Y la última que me sorprendía que todavía no preguntaban. ¿Cómo se licencia? Bien, el licenciamiento del humo está basado en el número de dispositivos. ¿Cuáles dispositivos? Estaciones de trabajo y estaciones y servidores, ¿sí? Estaciones de trabajo y servidores. ¿Cuál es la ventaja que tienen nuestros clientes? Que pues sabemos que a nivel de IP tenemos switches, routers, cámaras de video, impresoras, etcétera. Nosotros podemos detectar un compromiso que se presente sobre estas plataformas, los vamos a enunciar en el mismo portal, pero el licenciamiento no está atado a ellos. Quiere decir que yo puedo licenciar 1000 equipos, que es lo que hace parte de mi organización a través de endpoint y servidores, pero tengo la visibilidad total de mi red. Si se presenta un compromiso en una cámara web, lo vamos a identificar también en el humo. Salieron dos más. Creo que ya con estas últimas nos quedamos por el tiempo, ¿sí? Sí. Dice, ¿se instala alguna gente en las estaciones? No es necesario instalar agentes. Contamos con un agente si la organización provee los portátiles a sus empleados y quieren saber 7x24 qué compromisos se presentan sobre esa estación estando fuera de la red. De lo contrario, no necesitamos ningún tipo de agente. Y ahora sí la última. ¿Lumu es un SIEM y un SOAR? Buena pregunta. Yo creo que es más que eso, porque en realidad ustedes se han dado cuenta que Gartner sigue sacando nuevos estudios, ¿no? Y el último de los que sacó Gartner es un NDR, ¿no? Network Detection and Response. Hay EDR, que es Endpoint Detection and Response. Uno, detectar netamente en el endpoint, en otro en la red, y nosotros estamos alineados al XDR. Sin importar dónde se esté presentando el compromiso, nosotros podemos detectarlo. Bueno, pues gracias, Diego, por todo este tiempo que nos has dado, por todas las explicaciones que nos has hecho y la presentación de Lumu. Los invitamos una vez más a todos los asistentes a que se registren en Lumu y a que se descarguen y utilicen la versión free. Si necesitan alguna asistencia, pues nosotros aquí en Tecnología Avanzada los podemos ayudar y apoyar a arrancar con esta monitoreo de los compromisos, ¿no? Me preguntaron también por aquí si este webinar está siendo grabado. Sí, y a todos los asistentes después les va a llegar un correo con el link para que puedan volver a ver la grabación del mismo. Entonces, les agradezco a todas las personas que se han conectado, pues sí, nos vemos en un próximo webinar, seguimos en contacto. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Feliz día. Buen día.